peaje de huesos. Me llamo Manuel Castro y desde hace 12 años manejo tráiler por las autopistas de México. Aquella noche salí de la planta embotelladora de Orizaba con 40 toneladas de refresco rumbo a Villahermosa. Debía llegar antes de que el andén abriera. Era noviembre de 2019. Un frente frío azotaba las cumbres de Maltrata y casi todos mis colegas aplazaron la salida. Yo no. Siempre presumí de vencer la carretera con café, música norteña y terquedad. A los pocos kilómetros comenzó la ventisca. Decidí cargar combustible en una Pemex solitaria, un islote de luz entre cerros negros. Mientras rellenaba el termo, observé a un anciano descalzo examinando mi Kenworth con extraña devoción. Llevaba la camisa flotándole como piel fantasma y las manos huesudas, casi raíces. Para evitar charla, le deseé buenas noches y subí a la cabina. Entonces soltó una frase que me erizó. El camino cobra lo que es suyo, patrón. Usted va atrasado. Creí que bromeaba con mi horario y respondí algo impaciente, pero al arrancar descubrí por el espejo que ya no estaba, como si la noche se lo hubiera tragado. La ascensión a Maltrata es traicionera. Curvas cerradas, despeñaderos y neblina que engulle los faros. Para espantar el sueño encendí la radio de banda civil, sin éxito. Los canales estaban mudos. Un sopor espeso comenzó a hundirme los párpados. Abrí ventanas, canté desafinado, mordí granos de café. Inútil. Sentí el volante vibrar y comprendí que rodaba al filo del voladero. Giré con violencia, choqué contra un talud y el tráiler se detuvo en seco. El airbag no abrió. Mi frente golpeó el cristal. El sabor acero de la sangre llenó mi boca. Atemorizado busqué señal en el celular. 0 barras. Entonces escuché pasos sobre la grava. Una figura se recortó frente a la puerta del copiloto. El mismo anciano de la gasolinera, hecho de ceniza. Abrió la puerta de un tirón anómalo. La luz del tablero iluminó su rostro lívido. Los ojos eran pozos opacos. Sin mover los labios oí dentro de la cabeza: el boleto está pagado. Intenté soltarme. El hombro no respondió. Él posó 2 dedos en la hebilla y la tela se desintegró como papel quemado. Esperé el remate, mas su mano reposó sobre mi pecho. Un frío perforante me atravesó y vi escenas ajenas desfilar. Tráileres ardiendo, cuerpos sin nombre sobre asfalto, cruces oxidadas brillando bajo lunas que no recordaba. Nací en un pueblo cañero de Veracruz. Aprendí a manejar tractores antes de los 15. Mi padre murió en esta misma autopista, aplastado por un tráiler sin frenos en el puente de Metlac. Quizá por eso me juré ser mejor conductor. Ahora, repetía su ruta porque da de comer, aunque cada curva pareciera recordatorio. Mientras dejaba atrás la caseta de Esperanza, el viento colaba ráfagas heladas por los retenes de la puerta, avivando la memoria de aquella cruz con el nombre de mi viejo. La autopista a medianoche es una criatura viva. Faros distantes se vuelven ojos. Los pequeños altares al borde parecen dientes. Observé latas con veladoras, tablas con nombres deslavados, ositos de peluche consumidos por musgo. Recordé historias de compañeros que aseguran ver niños pidiendo aventón o monjas flotando sobre el carril de baja. Siempre me reí de esos cuentos hasta que la carretera me forzó a callar. Primero llegó el silencio del motor. Rugía normal, pero mis oídos se taparon de golpe como bajo agua. El velocímetro marcaba 80. Yo sentía que flotaba. Un olor dulzón, mezcla de tierra mojada y flores viejas, invadió la cabina sin origen. Y entonces un fulgor rasgó la niebla, una línea blanca que me dejó ciego un segundo. Al recuperar la vista, distinguí al anciano caminando paralelo a mis 22 ruedas, sus pies descalzos apenas tocando el asfalto a mi misma velocidad. Cerré los ojos, conté 3 y abrí. La silueta había desaparecido, pero la certeza
de compañía se clavó en la nuca. Intenté razonar. Si me dormía, moría. Si seguía, tal vez la mente me jugaría otra trampa. Calculé el próximo paradero, pero jamás llegué. Una ráfaga lateral empujó la caja. El remolque serpenteó. El bramido de las pinzas de aire y el estallido de una llanta delantera me lanzaron a la cuneta. Desperté con la cabeza apoyada en la bocina, la pierna derecha atrapada bajo el tablero. Olía a diésel caliente y miedo. Cuando el anciano se acercó traía los brazos abiertos, pies cubiertos de polvo blanquecino. No era tierra sino cal, la misma con la que enterraron a mi padre. El detalle me heló. Su rostro mutó. La piel se pegó al hueso, hasta ser pura calavera con ojos incandescentes. Sin gritos ni violencia, apoyó su frente en el cristal roto y dejó que el vaho dibujara un círculo tachado, señal de camino cerrado. Aquello era invitación a descender a otro destino. Las imágenes que siguieron me quebraron. Vi a mi esposa llamando al seguro social antes de enterarse del choque. A mi hija despertando de una pesadilla con un tráiler sin conductor. El velorio de un hombre irreconocible donde alguno murmuraba mi nombre en pasado. Todo sucedía en un tiempo alterno, como si la muerte ensayara mi ausencia. El silencio se quebró con los estrobos de la Guardia Nacional. La calavera alzó el rostro, incómoda. En mi mente supliqué un respiro. Él apoyó la mano sobre mi esternón. El frío mudó en calor tibio, volvió la audición, y el olor dulzón se disipó. Luego caminó hacia la barra metálica y se fundió con la niebla, espuma evaporada. Paramédicos forzaron la puerta, me sacaron y me llevaron al hospital de Río Blanco. Sufrí conmoción, costillas fisuradas y raspones, nada que explique el escalofrío que aún siento. Nadie supo decir quién avisó del accidente. La llamada entró 20 minutos antes de que el GPS registrara pérdida de movimiento. Tampoco hubo rastro en la gasolinera. Cámaras fuera de servicio, ningún anciano visto. Regresé a la ruta 3 meses después. Cada vez que cruzo el kilómetro 237, bajo a segunda. Y rezo, aunque dejé de creer hace años. A veces la niebla dibuja una camisa blanca en la cuneta y me sudan las manos. Entonces recuerdo su advertencia. La carretera siempre cobra, y los cobradores no usan uniforme ni garita. Conduzco con el termo lleno, pero ya no presumo de vencer nada. Sé que, alguna noche, futura, la cuenta alcanzará su saldo y el peaje de hueso será inevitable. La cuesta de Maltrata. Me llamo Adrián Olmos y llevo 12 años girando el volante de un tráiler doble remolque para una embotelladora del sureste. Conozco de memoria la autopista 150D, esa que trepa entre Puebla y Veracruz, pero nunca olvidaré lo que viví la madrugada del 15 de noviembre de 2017, subiendo la temida cuesta de Maltrata. Eran las 23:48 cuando dejé atrás Orizaba con 40 toneladas de refrescos. La neblina se pegaba al parabrisas como escarcha y el viento empujaba el tráiler como si quisiera regresar al valle. Aún así, el tiempo me apremiaba. Debía entregar antes de las 7 de la mañana en Tepeaca. En la tercera curva pronunciada noté destellos naranjas bailando entre la bruma. Reduje a segunda, pisé freno y sentí como los tambores se quejaban. Los focos de emergencia provenían de un sedán volcado contra el muro de contención. Cristales, astillados, resplandecían sobre el carril lento. El instinto pudo más que el miedo. Me orillé, encendí intermitentes y agarré la linterna industrial que siempre cargo en la puerta. Caminé con cautela. El piso estaba húmedo y resbaloso. El coche yacía aplastado, techo contra asfalto, todavía humeante. A un costado, semisentado contra las rocas, había un muchacho con el overol rasgado y el rostro cubierto de sangre. Respiraba con dificultad.
Sus ojos abiertos de par en par parecían no parpadear. Me arrodillé, le pasé la mano por el hombro para evitar que se desplomara y tanteé su pulso en el cuello. Lento, pero firme. Un olor fuerte a metal quemado y ozono envolvía el aire. Con voz temblorosa le dije: «Te llevo a la caseta, ahí hay paramédicos». No obtuve respuesta. Apenas exhaló un siseo que interpreté como un intento de asentir. Con esfuerzo, lo cargué hasta la cabina y lo aseguré en el asiento del copiloto con el cinturón. Sus dedos estaban fríos como hielo, pero sus uñas parecían recién manchadas de tierra húmeda. Giré la llave, solté freno de aire y retomé la subida. Los primeros 2 kilómetros fueron silencio puro. El motor rugía, la caja vibraba contra mis talones y mi respiración marcaba el compás. De pronto, el interior del camión se volvió helado, como si alguien hubiera abierto las compuertas del invierno. El indicador digital bajó de 18 a 5 grados en segundos. Ajusté calefacción, pero el ventilador solo arrojó aire gélido. En el rabillo del ojo vi al pasajero tensar la espalda y clavar la mirada en el parabrisas, con los labios entreabiertos. Sentí un latido hueco en el pecho. Algo no cuadraba. Rompí el mutismo con la única pregunta que se me ocurrió: «¿Cómo te llamas?». El muchacho giró levemente la cabeza y en un murmullo casi inaudible pronunció: «A casa». Nada más. La radio se licuó en estática. Parpadeó el tablero, las agujas mareadas. El voltímetro cayó a 0 y regresó. Instinto de viejo, trailero. Busqué el arcén para no quedarme sin corriente en plena pendiente. Cuando reduje la velocidad, un golpe seco en la caja resonó como martillazo. Revisé espejos, ningún rebase, ningún derrape. Seguí unos metros y volví a sentir el impacto, esta vez debajo de mis pies, como si algo golpeara desde el piso de la cabina. Mi piel se erizó hasta el cuero cabelludo. Apreté el volante y traté de pensar que era un fallo de transmisión. Kilómetro 236. Bastaban 10 más para llegar al área de servicio de balastrera, pero el tráiler se ahogó con una tos mecánica y las luces delanteras se apagaron a la vez, tragadas por una oscuridad demasiado densa para la hora. Detuve la mole en la orilla, entre tráileres dormidos que parecían esqueletos de hierro. El único resplandor provenía de la luna, pálida detrás de nubes bajas. Giré para avisar al herido, y el asiento estaba vacío. El cinturón colgaba suelto como si nunca hubiera sujetado a nadie. Me quedé parado, incapaz de parpadear, mientras el hielo me subía desde los talones hasta la nuca. Tragué saliva y enfoqué la linterna por toda la cabina. Nada. Entonces, un golpeteo sordo vino de la litera detrás de la cortina cerrada. El corazón me martilló el pecho. Luché contra el impulso de huir y tiré suavemente de la tela. Vi la silueta del joven sentado en el borde de la cama, con la cabeza inclinada. Su respiración silbaba, aunque sus costillas no se expandían. Repentinamente el camión se inclinó hacia la izquierda, como si algo pesadísimo se hubiera trepado al chasis. Aferré la manija, cerré la cortina de golpe y encendí el motor de nuevo, rezando porque la batería respondiera. Por una fracción de segundo todo volvió a la normalidad. Luces, ventilador, radio. Pisé acelerador hasta el fondo, y los turbos aullaron en la pendiente. Mientras avanzaba, la neblina se espesó como leche derramada. Los faros apenas penetraban 3 metros y las líneas amarillas se esfumaban. Sentí la vibración de las ruedas al rozar la estacha y corregí. De pronto, esa respiración agónica retumbó justo detrás de mi oído y un aliento helado empañó el cristal lateral. Giré la vista y vi el reflejo de un rostro hundido, pálido, con la boca entreabierta, como gritando sin sonido. Parpadeé y no estaba. El espejo retrovisor interior mostró entonces algo aún peor. Mi propia silueta, sentada atrás, con los mismos ojos muy abiertos.
Frené instintivamente. Las llantas chirriaron y el doble remolque serpenteó, pero la inercia me devolvió al carril. No sé cuántos minutos aguanté con los nudillos blancos, pero la neblina se levantó de súbito como telón arrancado. Frente a mí apareció la caseta de cobro, iluminada con halógenos anaranjados. Pité y me detuve en el carril de inspección. 2 paramédicos de Caminos y Puentes se acercaron intrigados al verme agitado, pálido. Bajé tambaleante, les conté a medias lo que había sucedido y pedí que revisaran al herido. Subieron con sus linternas, buscaron bajo la litera, revisaron la cabina. No hallaron a nadie, ni rastro de sangre. Me miraron con desconfianza, quizá pensando en delirios por fatiga. Uno de ellos quiso mostrarme algo. El asiento del copiloto estaba tieso, todavía húmedo por la neblina, pero sobre la tapicería había una huella negra de tierra arcillosa, perfectamente marcada. Mientras intentaba explicarme, un policía federal se unió al grupo. Al oír mi versión, frunció el ceño y pidió detalles del accidente. Le señalé el kilómetro aproximado. El oficial chasqueó la lengua. Hace 6 años ocurrió ahí mismo una volcadura. Un chavo quedó prensado y murió esperando ambulancia. Desde entonces varios conductores dicen haberlo levantado. El paramédico asintió. Confirmó que él mismo había escuchado la historia de otros choferes, aunque nadie había presentado pruebas. Sentí que las piernas me flaqueaban. Pedí un café y un teléfono para reportar la demora. Necesitaba algo que me anclara a la realidad. Recargado en el mostrador, sorbí el café aguado mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Me revisé los brazos. Tenía manchas cafés, tierra húmeda, idéntica a la marca del asiento. El paramédico regresó con un dato más inquietante. Habían verificado su bitácora y aquel tramo llevaba 2 semanas cerrado por obras nocturnas. Sin embargo, yo lo atravesé sin encontrar ninguna barrera. Cuando la adrenalina bajó, un temblor involuntario se apoderó de mis manos. Firmé el parte, subí de nuevo y conduje hasta la bodega con las ventanillas abiertas, necesitando sentir el aire real, oler diésel y asfalto, todo menos aquel aliento frío que impregnaba la cabina. Desde esa noche duermo con la radio encendida, como si la música ahuyentara el silencio helado de la cuesta. Algunas veces, al pasar por esa zona ya de día, creo ver un sedán gris destrozado escondido entre los pinos. Parpadeo y desaparece. Cambié de unidad, cambié de ruta, pero al poner la mano sobre el portavasos todavía siento el peso gélido de aquella que apretó mi muñeca, pidiendo llegar a casa. Y cada noviembre, sin falta, despierto a la 1:12 a.m., la hora en que revisé el reloj aquella madrugada, con los oídos llenos de estática y la impresión de que alguien respira en la oscuridad, justo detrás de mí. Dicen que la carretera cobra tributo de almas y que a veces las devuelve para que otros las carguen un tramo. Yo ya pagué el peaje, llevo una sombra sentada en la memoria, imposible de descargar en ninguna rampa de frenado, y cuando el retrovisor me regala un destello de ojos hundidos, no freno ni pregunto nada, solo sigo manejando porque sé que hay fantasmas que nunca llegan a su destino, y el mío será andar, por los años que me queden, con un asiento que jamás vuelve a estar vacío. Carga de sombra. Me llamo Víctor Márquez y desde hace 17 años vivo de las autopistas que cruzan el norte de México. Podría enumerar cada curva de la Federal 57 entre Saltillo y Monclova. Podría describir con precisión de cirujano dónde descansar sin que te asalten, o en qué tramo la neblina se aferra al asfalto como una manta de plomo. Pero nada me preparó para la noche del 3 de marzo de 2017, cuando acepté un flete que aún hoy me cuesta narrar sin que la voz se quiebre. Todo empezó a media tarde.
en el patio polvoriento de una bodega abandonada junto a las vías del tren, al sur de Saltillo. Un hombre trajeado me esperaba bajo el sol mortecino. Me entregó documentación, la ruta impresa y un anticipo en efectivo tan alto que callé cualquier sospecha. Condición única: no detenerme ni revisar el contenedor bajo ninguna circunstancia. El remolque venía sellado con una placa de acero remachada. Ni siquiera llevaba candado. Me pareció extraño, pero el dinero hablaba más fuerte que mis dudas. Salí al anochecer. Conforme dejaba atrás las luces esporádicas de los ranchos, la soledad se volvió absoluta. Por rutina encendí la radio para espantar el sopor. El estruendo de un corrido me mantuvo despierto hasta que, de pronto, el audio se convirtió en un zumbido áspero, como si alguien rasgara un metal oxidado. Giré el dial en vano. Solo obtenía estática corrompida por un murmullo grave, casi un ronquido que sostenía mi nombre en un susurro imposible. Pensé que la antena se había soltado, pero no quise parar. Apreté los dientes, subí la ventanilla y continué. Kilómetros después, pasada la medianoche, algo retumbó en la caja. No fue un bache. Sentí la vibración nítida, seca, como un puñetazo desde dentro. Miré los espejos. La carretera lucía vacía, la luna apenas un filo recortando los cerros. Una segunda sacudida sacudió el tráiler, más fuerte, seguida de un chirrido que me erizó la piel. Recordé el sello de 1900 acero. Juraría que alguien lo rascaba con uñas enormes. El volante sudaba bajo mis manos. Me aferré a la regla: no detenerme. La temperatura empezó a caer de forma antinatural. Dentro de la cabina se dibujaban volutas de vaho, pese a que afuera el termómetro marcaba 15 grados. El aire adquirió un olor rancio, mezcla de tierra, mojada y carne podrida, el hedor que uno asocia con sótanos olvidados. Entonces lo vi. Primero fue un temblor en el parabrisas, como agua vibrando ante un parlante. Luego, una silueta se condensó en el asiento del copiloto. Una masa oscura sin rostro, cuyos contornos parecían absorber la escasa luz del tablero. No emitía sonido, pero su presencia pesaba como una tonelada. Sentí la garganta petrificada, el corazón desbocado contra el pecho. Instinto o locura, apreté el acelerador. El motor bramó y las llantas arañaron la cinta asfáltica. La figura no desaparecía. Percibí 2 puntos brillantes donde debían estar los ojos, carbones encendidos hundidos en un abismo negro. Sin girar la cabeza, la sentí inclinarse hacia mí. Un aliento gélido rozó mi oreja, como hojas secas arrastradas por el viento dentro de un túnel. Apreté los labios para que no escapara un grito. Recordé a mi madre y recité con la mente un Padre Nuestro atropellado. Segundos o años después, la sombra se licuó en la nada, dejando atrás un silencio atroz. Creí que lo peor había pasado. Me equivocaba. A las 3 de la madrugada el tablero se apagó de golpe. Sin luz ni indicadores manejaba a ciegas. Solo los faros devoraban la negrura. Al mismo tiempo, una vibración rítmica emergió del contenedor. Golpes secos, 3 a la vez, como un puño señalando un compás. 3 golpes, pausa, otros 3. Cada serie retumbaba en mi estómago. Pensé en detenerme, romper el sello, arrojar lo que fuera a la cuneta y largarme. Pero la voz del contratista resonó en mi memoria. No te detengas. Sentí la mirada del vacío, acechando desde el asiento a mi lado, aunque estuviera desierto. Sin tablero, calculé la velocidad por el rugido del motor. Al entrar en un tramo de curvas, la vibración trasera se transformó en un rasguño metálico que subía, hasta llegar al techo de la caja y reptar hacia la cabina. Imaginé garras arqueadas tallando surcos en el aluminio. El techo vibró, justo encima de mi cabeza.
Por reflejo me encorvé. Un chasquido feroz sacudió la estructura. Cayeron partículas de polvo sobre el parabrisas. Me invadió una certeza. Lo que fuese que viajaba atrás ya no estaba confinado. Entonces la radio volvió a la vida, aunque jamás la había encendido de nuevo. Una voz femenina, serena hasta lo siniestro, recitó algo en un idioma que no comprendí. Cada palabra era un golpe en mi cráneo. Reconocí apenas 3 sílabas que se repetían. Tarak. No sé cómo se escriba ni qué signifique, pero desde esa noche me despierto sudando al escucharla en mis sueños. El sonido cesó tan rápido como surgió, y los faros proyectaron sobre el asfalto una sombra que no correspondía a mi tráiler. Algo alto, arqueado, con extremidades demasiado largas, avanzando a mi ritmo. Un túnel construido en la ladera marcaba el último tramo antes de Monclova. Recé porque las luces internas no fallaran, pero al entrar, los focos de sodio titilaron, como velas al viento. En la penumbra intermitente vi la sombra proyectarse sobre el muro. Una silueta erguida sobre el techo del contenedor, brazos extendidos como alas deformes. Cada parpadeo de luz la mostraba más cerca de la cabina, aproximándose con movimientos espasmódicos. Mantuve la mirada fija al frente, las manos petrificadas al volante, jurando que si lograba salir del túnel, aceleraría hasta que el motor reventara. Al fin, la boca norte del túnel me lanzó a la noche abierta. Los faros recuperaron su potencia y la figura se diluyó, pero los neumáticos traseros crujieron como si el peso del tráiler hubiera aumentado de pronto. Llegué a la caseta de peaje sin frenar. Por fortuna, había carriles automáticos y el sistema leyó mi tag. Más adelante, un camino secundario me condujo al punto de entrega, un parque industrial semiderruido en las afueras. 2 hombres me esperaban. Sus rostros resultaban inescrutables bajo los cascos de seguridad y el resplandor de lámparas portátiles. Uno me indicó con señas que alineara la caja junto a una plataforma. El otro alzó una pistola de clavos neumática. Antes de que pudiera preguntar, colocaron un andamio móvil, manipularon el sello de acero con el taladro y abrieron las puertas. Yo bajé de la cabina temblando, más por miedo que por agotamiento, sin atreverme a mirar el interior. Sentí aún así un aliento denso, húmedo, escapando del contenedor. No olía a nada humano. Me acercaron un sobre Manila repleto de billetes. «Buen viaje de regreso», murmuró el de la pistola de clavos sin gestos de cortesía. Detrás de él, una cadena automática arrastró la caja hacia un hangar sin iluminación. Antes de que el portón metálico descendiera, algo que nunca describiré con precisión se asomó apenas. Una masa oscura, pulsante, con un brillo húmedo parecido a la pez. Alcancé a distinguir por un instante 2 puntos incandescentes que coincidían con los que me habían observado dentro de la cabina. El portón se cerró con estrépito. Les pedí firmar un recibo por protocolo. Se negaron. No quise discutir, decían. Vuelta a la carretera, sentí las rodillas flojas. Estacioné en la primera gasolinera abierta. Ya había amanecido. Mientras llenaba el tanque, noté 3 largas abolladuras en el techo de la caja, paralelas, como marcas de garras. El diésel dejó de fluir de pronto. El sistema marcó error. El despachador dijo que el surtidor jamás fallaba. Pagó mi combustible el dinero del sobre. Al recoger el cambio, vi que los billetes estaban manchados con una sustancia oscura, pegajosa, imposible de identificar. Los tiré a la basura y salí a toda prisa. Esa misma tarde devolví el tráiler vacío a la empresa y pedí licencia sin goce de sueldo. Desde entonces, conduzco solo viajes cortos de día. Jamás vuelvo a arriesgarme con entregas misteriosas ni rutas nocturnas. Cada noche, sin embargo, despierto empapado,
convencido de que algo se sienta a mi lado, susurrando aquel nombre impronunciable. Mantengo la radio desconectada, pero a veces la estática brota de la nada y me recuerda que la ruta nocturna sigue allí afuera, esperando que vuelva a aceptar una carga que nadie más quiere. Hay quienes me dicen que lo imaginé, que el cansancio juega trucos en la mente de un chofer. Ojalá tuvieran razón, porque yo sé lo que escuché, sé lo que vi materializarse junto a mí, y sobre todo sé que las garras que arañaron aquel contenedor jamás se quedaron atrás. Cuando conduzcas de madrugada y escuches 3 golpes secos en la caja, pisa el freno, abandona la carga y corre. Más vale perder la paga que entregar tu alma a lo que aúlla entre las sombras del asfalto. Ruta de las Cruces. Me llamo Damián Ortega y llevo 20 años moviendo carga pesada por las carreteras del sureste. En junio de 2017, mientras transportaba repuestos industriales de Mérida a Coatzacoalcos, recibí una alerta de la central. Un tráiler cisterna se había incendiado en el kilómetro 212 de la autopista Cancún-Villahermosa, y la vía seguiría bloqueada hasta el amanecer. La única alternativa era la olvidada carretera federal 186, un trayecto serpenteante que se interna en la selva, bordea pantanos y apenas aparece en los mapas modernos. Siempre la evité porque los colegas hablaban de curvas imposibles, asaltos, violentos y cosas que nadie quería nombrar en voz alta. La noche era densa y húmeda. La temperatura apenas cedía aunque pasaban de las 11. Tomé el desvío cerca de Xpujil y avancé despacio. La cinta asfáltica era tan angosta que mi Kenworth ocupaba casi todo el carril. Entre los árboles se levantaba una neblina baja que el motor rompía como si fuera un manto vivo. Ya había manejado rutas duras, pero aquella oscuridad tenía algo distinto, como si la selva misma quisiera tragarse las luces de mi tráiler. A los pocos kilómetros noté las primeras cruces. Eran de madera sin pulir, clavadas al borde del pavimento, adornadas con listones descoloridos y veladoras consumidas. Al principio pensé en un par de accidentes aislados. Después de 100 metros, conté más de una docena. Cada vez que los faros rozaban una, el reflejo de la pintura blanca me golpeaba los ojos. Encendí la radio para distraerme, buscando alguna estación comunitaria, pero solo obtuve estática. Ajusté la antena, cambié de frecuencia. Nada, salvo un murmullo profundo que parecía moverse de un lado a otro del dial. La aguja del combustible bajaba con normalidad y el motor rugía parejo, pero mis manos sudaban más de lo que la cabina justificaba. Quise convencerme de que eran los nervios por la mala ruta, hasta que el murmullo de la radio se convirtió en un susurro claro, nítido, que emergía por encima de la estática. «No te detengas», dijo una voz infantil, tan cercana que sentí el aliento en la nuca. Instintivamente giré el rostro. Solo vi el respaldo del asiento y el cristal trasero sumido en la penumbra. Bajé el volumen de un manotazo, respiré hondo y volví la vista a la carretera. La fila de cruces se hizo interminable. Algunas tenían fotografías borrosas, otras ramos de flor de muerto todavía frescos, como si alguien los hubiera dejado aquella misma tarde. El hedor dulzón de 1900, la ofrenda podrida, penetraba la cabina entre los resquicios del clima. De pronto, sobre la línea amarilla, apareció la silueta de un perro flaco, gris, con las costillas marcadas. Frené con cuidado para no voltear la carga. El animal se detuvo a mirar mis faros. Sus ojos brillaban de un modo raro, carente de vida, como cuentas de vidrio opacas. Avancé despacio, esperando que se apartara. Cuando estuve a escasos metros, el perro desapareció sin moverse, como si la oscuridad lo hubiera borrado. Sentí un pinchazo en el brazo izquierdo.
Recordé las historias de traileros que sufrían infartos después de jornadas largas. Me palpé el pecho, pero el corazón latía parejo, solo demasiado rápido. Apreté el acelerador deseando abandonar aquel tramo antes de que mi mente fabricara más fantasmas. Sin embargo, la neblina se espesó tanto que apenas distinguía el tramo inmediato. Bajé a 40 kilómetros por hora y encendí las luces auxiliares. Fue entonces cuando los faros iluminaron algo que me heló la sangre. Una figura humana de espaldas, plantada en medio de la cinta asfáltica, vestida con un overol de mezclilla tan viejo que apenas conservaba el color. Toqué el claxon. La figura no se movió. Mis frenos chirriaron y detuve el tráiler a menos de 5 metros. Impulsado por la inercia, el chasis crujió como un animal herido. Abrí la ventanilla y grité al desconocido que se apartara. El hombre, o lo que fuera, giró la cabeza con una lentitud antinatural. No tenía rostro, solo una superficie, lisa grisácea, donde deberían estar ojos, nariz y boca. Retrocedí aturdido, subí el vidrio y quité el freno. El monstruo se desvaneció con la misma irrealidad que el perro, tragado por la bruma. Seguí conduciendo, pero el pavimento parecía no terminar nunca. Miré el reloj del tablero. Eran las 12:45. Sin embargo, juro que manejé más de 1 hora antes de volver a consultarlo y seguía marcando la misma hora. La aguja del marcador de kilómetros tampoco se movía. Era como si el camión avanzara sobre una cinta sin fin. Las cruces, en lugar de quedar atrás, se multiplicaban a ambos lados. Ya no eran de madera. Algunas eran de hierro forjado. Otras parecían talladas en piedra volcánica. Y todas portaban velas encendidas cuyo fulgor persistía contra el viento de mis neumáticos. En un intento desesperado por ubicarme, saqué el celular. Sin señal. El GPS quedó congelado en la intersección que había tomado 1 hora atrás. Fue entonces cuando el motor perdió potencia. Las revoluciones bajaron en picada y el tablero se iluminó de rojo. Pisé el embrague, jugué con el acelerador, nada. Me orillé junto a un claro donde la fila de cruces formaba un semicírculo perfecto. Apagué el contacto y dejé que el silencio inundara la cabina. No quise bajar, pero el protocolo me obligaba a revisar el motor. Empuñé la linterna, bajé y abrí el cofre. No encontré nada fuera de lugar. Correas tensas, niveles normales, cables intactos. Al volverme, la linterna barrió la orilla del camino. Allí estaban las cruces, tan cercanas que podía rozarlas. Las velas emitían una luz mortecina y bajo cada una sobresalían dedos huesudos, delgados, como si los muertos intentaran asirse a la noche. Retrocedí, tropecé con una piedra y caí de espaldas. Entonces los vi, un centenar de sombras erguidas detrás de las cruces. No corrían, se acercaban con la lentitud macabra de un cortejo fúnebre. Algunos parecían niños, otros ancianos, encorvados. Todos carecían de ojos, y de la cavidad vacía escapaba un resplandor blanquecino que iluminaba la selva. Me incorporé torpemente, subí a la cabina y golpeé el arranque. El motor tardó una eternidad, pero finalmente rugió. Las teninas sombras estaban casi pegadas a las puertas cuando logré engranar la marcha. Un golpe seco retumbó en el contenedor, como si algo se aferrara a las puertas traseras. No quise mirar por los espejos. Conducía sin parpadear, rezando mentalmente y aferrado al volante, mientras el tráiler devoraba metros en una carretera que seguía derramando cruces más adelante. De pronto, la bruma se abrió como una cortina y apareció un retén de la Guardia Nacional. Frené con violencia. Los gendarmes salieron corriendo al ver el tráiler sin control. Cuando detuve la mole, bajé tambaleante. Uno de ellos me sostuvo del brazo. «Jefe, está pálido. ¿Se siente bien?» Apenas pude balbucear que había
tenido un problema mecánico y necesitaba llegar al próximo poblado. El guardia miró por encima de mi hombro. ¿Viene solo? Juraría haber visto gente en la caja. Le respondí que el contenedor estaba vacío salvo por las tarimas de retorno. Abrieron las puertas con sus linternas al hombro. El interior estaba limpio, pero sobre el piso metálico había huellas de barro, muchas, todas apuntando hacia la cabina. Un gendarme me preguntó si había parado a descansar en el camino. Negué. Él cruzó miradas con su compañero. «Esta franja es peligrosa», dijo en voz baja. «Hace décadas murieron decenas en una luz y algunos dicen que siguen pagando por aquí». Apreté la mandíbula. No quise explicar que los había visto con mis propios ojos. Me escoltaron hasta Escárcega. Al amanecer, llevé el tráiler al taller para que revisaran el sistema eléctrico. No encontraron fallas. El odómetro mostraba la distancia exacta entre Mérida y Escárcega, como si nunca hubiera tomado el desvío. Sin embargo, las llantas delanteras estaban cubiertas por un barro negruzco imposible de hallar en la autopista principal, y bajo el chasis colgaba una cruz de madera húmeda que no pertenecía a ninguna parte. Desde aquella noche, evito las rutas secundarias sin importar los atascos que me cuesten. Cuando algún novato me pregunta por atajos para ahorrar tiempo, le recomiendo el camino seguro por largo que sea. No cuento la verdad completa, solo advierto que en ciertos tramos olvidados el tiempo se detiene, las distancias se deforman y los muertos exigen compañía. Conducir de madrugada es ya de por sí un trato con la oscuridad. Salirse de la carretera marcada puede convertirse en un contrato firmado con algo que no entiende de plazos ni de misericordia. Todavía sueño con la voz en la radio. A veces, en medio de la estática, creo escucharla otra vez. No te detengas. Y entonces recuerdo las huellas de barro dentro del contenedor, la luz espectral en las cuencas vacías, el golpe seco en las puertas traseras. Acelero, aprieto los dientes y me aferro a la línea blanca, temiendo que si aminoro aunque sea un segundo, la ruta de las cruces reclamará lo que aquella noche dejó inconcluso. El Espinazo. Me llamo Marcos López, aunque en los patios de carga todos me conocen como el Toro. Llevo 25 años detrás del volante de tráiler y he sobrevivido a asaltos, tormentas y carreteras desgajadas por derrumbes. Nunca pensé que lo único capaz de quebrarme fuera una noche silenciosa en la sierra de Durango, sobre la temida autopista de cuota que serpentea por el Espinazo del Diablo. Aquella madrugada de noviembre de 2017 me enseñó que algunas curvas guardan algo peor que bandidos. Guardan a los que ya no deberían andar por aquí. Había salido de Saltillo con un remolque refrigerado lleno de lácteos rumbo a Mazatlán. El despacho insistía en la entrega express, por eso crucé la sierra de noche, a pesar del frío y la neblina baja que acostumbra a formarse después de las 10. El termómetro digital parpadeaba 4 grados sobre cero cuando encaré el ascenso, y la radio soltaba nada más que estática. Sobre aquellas montañas no entra señal ni de celular ni de Dios, dicen los viejos, y esa soledad pesa tanto como la carga. Al cruzar el puente Aguacatillo, sentí el primer tirón en el estómago. El tablero marcó un leve descenso de presión en la llanta trasera izquierda, pero los valores se estabilizaron enseguida. Supuse que la banda del sensor fallaba. Aún así, solté un resuello que empañó el parabrisas y seguí subiendo. 10 kilómetros más adelante, el camino se encajona entre taludes cortados a pico y una barrera de concreto que parece un pasillo funerario. Allí vi por primera vez aquella silueta. Al principio pensé que era un venado rezagado.
apenas un bulto oscuro contra el resplandor pálido de los faros. Reduje la velocidad y accioné el claxon, costumbre aprendida para espantar animales antes de que brinquen al asfalto. Sin embargo, el bulto no se movió. Cuando estuve a unos 30 metros, distinguí la figura de un hombre, delgado, con el overol pegado al cuerpo como trapo mojado. Tenía la cabeza gacha, los brazos caídos, y de sus mangas escurrían brillos que la luz convertía en destellos plateados. Agua helada, pensé. Tal vez se volcó alguna camioneta cerca y quedó atrapado. Clavé el freno y encendí luces de emergencia. El motor retumbó con eco de caverna. Entreabrí la ventanilla y un vapor gélido me golpeó la cara. ¿Necesita ayuda?, pregunté levantando la voz. El hombre no respondió. Dio un paso hacia la línea central y levantó el brazo derecho, no en señal de auxilio, sino apuntando al frente, indicándome que siguiera. Aquello me erizó la nuca. Sentí el latido retumbar bajo las costillas. El manual de cualquier trailero veterano dice que no te detengas en el espinazo si no es por una avería, pero el tipo parecía herido, su overol chorreaba y el frío podía matarlo en minutos. Apreté el seguro de la puerta, respiré hondo y bajé. El suelo crujió de escarcha bajo mis botas. El aire olía a diésel y pino húmedo. Me acerqué despacio, con la linterna en alto. «Compadre, vamos al hospital del Salto, súbase», dije midiendo cada palabra. Él seguía apuntando a la curva siguiente, el rostro oculto en sombras. Entonces noté algo imposible. Donde deberían verse respiraciones en vaho, solo flotaba la neblina del camino, como si aquel hombre no exhalara calor alguno. Sentí hielo en la médula. Otro detalle me hizo retroceder. Sobre el overol, casi a la altura del bolsillo derecho, se apreciaba un escudo bordado, viejo pero reconocible. Fletes del Pacífico, incendio 2012. Recordé la noticia vagamente. Un tráiler cisterna había volcado en esa zona 5 años atrás. El combustible explotó y el chofer murió calcinado dentro de la cabina. Dicen que el fuego se vio desde Los Ejidos a 10 kilómetros. El tipo alzó el rostro al fin. Nunca olvidaré la ausencia de facciones definidas, apenas cavidades oscuras donde debían estar los ojos, y una piel apergaminada y húmeda como cuero, chamuscado. No emanaba olor a quemado ni a putrefacción, sino un tufo metálico y salobre, parecido al de un radiador perforado. Tragué saliva y retrocedí. Él avanzó un paso. Su bota dejó un charco perfecto, un círculo de agua que no se extendió ni se congeló. La linterna palpitó y se apagó. Me di media vuelta y corrí a la cabina. Cerré, engrané primera y aceleré. Los neumáticos patinaron en grava suelta. Al recuperar tracción, miré por el espejo. La carretera estaba vacía. Ni rastro de hombre, ni charco, ni huellas. Pensé que el susto quedaría ahí. Pero 3 curvas adelante, la cápsula de aire me avisó de nuevo la baja presión en la misma llanta. Maldije entre dientes. Tuve que orillarme antes de que el rin se comiera la goma. Apagué motor, encendí la lámpara de batería, bajé con llave de cruz y gato neumático. El silencio era tan espeso que cada respiración retumbaba contra los paredones. La neblina pasaba en remolinos densos. Tras el tráiler, la oscuridad empezaba a comerse las luces de posición. Revisé la llanta. Estaba intacta, ni clavo ni desgarro. Cuando me enderecé, escuché un chirrido, como bisagras viejas dentro de la caja. Por reflejo, abrí el cerrojo. La refrigeración gruñó y el vaho blanco brotó como aliento de bestia. Muñecos de plástico empaquetados, cajas de yogurt alineadas, todo normal. Apagué la lámpara para no desperdiciar batería y en ese segundo de penumbra me pareció ver al fondo una sombra erguida. Encendí de golpe. Nada. Solo estantes metálicos. Cerré, volví a la cabina
y arranqué sin verificar la llanta, decidido a no parar más hasta la caseta de Mesillas. El tablero dejó de marcar fallos, como si el camión entendiera la urgencia. Sin embargo, el miedo empezaba a corroer la razón. Sentía la presencia de alguien detrás del asiento, un peso que hundía el colchón de la litera pese a que el retrovisor interior mostraba todo vacío. Al llegar a la cima del Puerto Ventanas, la neblina se hizo pared lechosa. Avanzaba a 30 por hora, faros al mínimo para no enceguecerme. Entonces lo escuché, un leve murmullo masculino, como quien habla por radio sin apretar el transmisor. Provenía del compartimiento de herramientas sobre mi cabeza. Abrí la tapa con el camión aún en marcha. Solo hallé cables y fusibles. El murmullo cesó, pero un olor a plástico quemado llenó la cabina. Una curva más y la estática de la radio se convirtió en un chisporroteo eléctrico, luego en un quejido largo, gutural, imposible de emitir por garganta humana. Mis manos sudaban tanto que el volante parecía forrado de hielo. Quise apagar el estéreo, pero ninguno de los botones respondió. El sonido se transformó en un gemido agudo, después en un rugido de motor incendiado. Reconocí ese estruendo. El video que circuló del accidente de 2012 mostraba el camión envuelto en llamas, su claxon sonando sin interrupción mientras el chofer ardía atrapado. Comprendí que aquello no era un simple susto carretero. El Espinazo alberga fantasmas hambrientos de compañía, tal vez condenados a repetir su catástrofe hasta arrastrar a alguien con ellos. Golpeé el tablero y grité que me dejaran en paz, que yo nada debía. Por toda respuesta, el parabrisas se empañó desde afuera formando palabras: sigue mi ruta. Letras dibujadas en escarcha pasajera. Se borraron en un parpadeo, pero alcancé a leerlas 2 veces. El asfalto parecía estrecharse. Los muros se cerraban. El olor a combustible, ardiendo, inundaba todo. Sentí que el tráiler ganaba velocidad aún sin pisar el acelerador. Contaba cada curva, cada poste, rezando sin voz. En el kilómetro 167 debía aparecer un apartadero de emergencias. Si lograba detenerme allí, tal vez escaparía. Pero el panel marcó de golpe que la caja superaba 90 kilómetros por hora. Imposible en aquel ascenso. Una fuerza invisible empujaba. Fue entonces cuando la vi sentada en el asiento del copiloto. No era el hombre calcinado, sino una niña de unos 10 años, piel grisácea, cabello pegado como algas. Vestía un pijama infantil chamuscado. Sujetaba un peluche tostado que goteaba agua ennegrecida. No volteó a mirarme. Observaba fija la neblina. Entendí que no era un solo espíritu, sino todos los que murieron aquella madrugada de 2012 en 1906, la cisterna que cayó al barranco. El chofer, los 2 ayudantes, la hija del gerente a quien llevaban de sorpresa, todos atrapados en llamas y luego apagados por explosión de gas amoníaco. Agua y fuego combinados en un mismo martirio. El volante vibró y se trabó. Intenté bombear el freno. El pedal se hundió blando, inútil. La aguja del tacómetro subía. Sentí la pendiente invertirse. El camión descendía sin control hacia la parte más angosta del Espinazo. Al fondo, las luces rojas de un área de rebase brillaban como brasas. Apagué la ignición. Jalé freno de mano. Nada. Entonces recordé algo que mi abuelo decía: la muerte respeta la verdad. Grité a la cabina que no quería ocupar el lugar de nadie, que su tragedia no cambiaría con otra víctima, que lo único que podía ofrecerles era memoria. El motor se sofocó de pronto como si alguien cortara la alimentación de diésel. Las luces se apagaron, la inercia me llevó unos metros y el tráiler se detuvo justo antes de un precipicio. Todo quedó a oscuras. Cuando mi vista se adaptó, vi que el asiento del copiloto estaba vacío.
El parabrisas limpio, sin una sola gota. Afuera la neblina se disipaba con la lenta claridad previa al amanecer. Bajé temblando. Las llantas humeaban levemente, más por frenado que por fuego. En el límite del pavimento hallé algo. Un juguete de peluche chamuscado, frío y seco, sin rastro de humedad ni olor. Lo metí al bolsillo del overol y conduje con cautela los 25 kilómetros restantes hasta la caseta. Allí conté lo sucedido a un guarda mientras me servía café. Jamás he visto a un hombre ponerse pálido tan rápido. Me dijo que, en los últimos años, varias patrullas reportaron llamadas de auxilio fantasmas en esa franja, pero que nadie antes había sobrevivido a un descenso sin frenos. Ese mismo día, entregué la carga y pedí cambio de ruta. Y nunca más crucé el espinazo del diablo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.